de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. ¿Cómo saber de la verdadera doctrina de Dios? El Señor Jesucristo dice en su palabra: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Libro de Juan, capítulo 7, versos 16 y 17. Le anticipo a todos los oyentes las gracias por la atención que me va a prestar en esta porción del programa a la enseñanza bíblica que quiero compartirles. Todos sabemos que la verdad liberta y que el error y la verdad no son la misma cosa. En la lección para hoy quiero llamarles la atención, pues hay algunas ideas erróneas, equivocadas, que tiene mucha gente con respecto a la Iglesia de Cristo. Algunos piensan erróneamente porque son guiados por sus prejuicios profundos que no les dejan pensar correctamente. Otros piensan equivocadamente porque han sido mal informados. Sea como sea el caso, mi propósito en esta lección es aclarar la posición verdadera de la Iglesia de Cristo con respecto a 2 o 3 puntos en particular. La primera idea errónea que vamos a notar es la de que la Iglesia de Cristo no cree en el Antiguo Testamento. Bueno, dirá alguien, ¿por qué cree tanta gente que así es con la Iglesia de Cristo? ¿No dicen ustedes que no debemos seguir el Antiguo Testamento? ¿No están siempre citando las palabras de Pablo y nunca las de Moisés? Bueno, amigos, estas son buenas preguntas y ahora queremos contestarlas. La Biblia consta de 2 testamentos. El hecho de que hay un Nuevo Testamento debe indicar en sí que el que lo precedió es ya el antiguo. En Hebreos capítulo 8, verso 13 leemos: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Luego, en Hebreos 9:15 leemos: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Claro es, entonces, que son distintos los 2 pactos o testamentos. El primero ya es el viejo y el segundo es el nuevo. Cristo derramó su sangre por el Nuevo Testamento. Vamos leyendo 3 pasajes sobre este gran punto. Mateo capítulo 26, verso 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y en 1 Corintios 11:25 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y volviendo a Hebreos capítulo 9, verso 17, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Las iglesias que reclaman ser de Cristo se contradicen en tratar de justificar sus creencias y prácticas usando pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, hay iglesias que se consideran ser parte del llamado cristianismo, que tienen sacerdocios literales, que queman incienso en sus cultos, que tocan instrumentos mecánicos de música, en sus cultos, que observan el sábado judaico, que justifican la poligamia y que tienen membresía infantil. Estas iglesias tratan de justificar estas ideas y prácticas basándose en el Antiguo Testamento que Cristo ya quitó cuando murió en la cruz. Al hacerlo, en realidad invalidan el Nuevo
testamento de Cristo Jesús, quien derramó su sangre para establecerlo. ¿Cómo pueden estas iglesias reclamar ser de Cristo mientras se justifican por la ley de Moisés? Así es, mis amigos, que la iglesia de Cristo cree en el Antiguo Testamento, pero no nos bautizamos en su autoridad, porque ya pasó. Fue quitada por Cristo en la cruz. Creemos que es parte de la palabra de Dios, pero no es la parte que corresponde en esta última dispensación cristiana en la cual vivimos nosotros. El Antiguo Testamento era para los judíos, el Nuevo es para los judíos y gentiles, es para todos. El Nuevo fue hecho posible por la sangre de Cristo. Es el testamento o acuerdo que Dios tiene para con todos. La iglesia de Cristo se sujeta solamente a Cristo, la cabeza de la iglesia, según Él nos manda por su Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento ya sirvió su propósito. Los libros que lo componen, que son 39 libros, los tenemos todavía en la Biblia y los estudiamos para consolación y exhortación, pero no para autoridad en esta dispensación cristiana. Leamos dos textos que nos ayudarán a ver claramente cuál es el uso correcto del Antiguo Testamento en esta dispensación cristiana. En Romanos capítulo 15, verso 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y un texto más, 1 Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Uno aprende grandes lecciones al estudiar el Antiguo Testamento, que le pueden ayudar en su vida paciente de cristiano, pero en cuanto a autoridad, esas escrituras no las son. Esta es la posición bíblica respecto al Antiguo Testamento, y por eso es la posición de las iglesias de Cristo. Pero algunos insisten en representarnos mal. Otra idea errónea que algunos tienen acerca de la iglesia de Cristo es que la iglesia de Cristo es una denominación protestante. En el hemisferio occidental prevalece la idea de que si uno tiene religión es o judío, o católico, o protestante. Si no es judío o católico, lo tienen por protestante o evangélico. Muchos tienen la idea de que la iglesia de Cristo es una denominación protestante, y eso no es cierto. Y lo quiero aclarar. Las escrituras del Nuevo Testamento revelan el establecimiento de una iglesia por Cristo. Cristo prometió establecer su iglesia. Mateo 16:18. El día de Pentecostés, esto fue llevado a cabo. Hechos capítulo 2. Ahora quedó establecida esa iglesia prometida. Edificó nomás una. Ella, compuesta de gente salva, lleva el nombre de Cristo. Los miembros mismos se llamaban cristianos, nada más. El Nuevo Testamento de Cristo regía la iglesia primitiva. Y por eso no había nada de jerarquías humanas, nada de concilios y de conferencias, y nada de credos y manuales y catecismos. No había nada de denominaciones distintas. La división estaba condenada. ¿Pero qué pasó? Vino una gran apostasía que Cristo y sus apóstoles inspirados habían profetizado. Leamos tres pasajes. Uno, Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hechos capítulo 20, verso 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y un texto más, 1 de Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El resultado
de esta apostasía fue la corrupción de la pureza y lo bíblico de la iglesia primitiva de Cristo. Después de varios siglos de apostasía continua, se formó la Iglesia Católica. Esta se dividió en dos partes principales: la Iglesia Católica griega y la Iglesia Católica romana. En la parte occidental del mundo ha prevalecido la Iglesia Católica romana, mientras que en la parte oriental ha prevalecido la Iglesia Católica griega. Después de muchos siglos de dominio de parte de la romana en la parte occidental del mundo, surgió un movimiento de protesta contra algunos abusos doctrinales de la Iglesia Católica romana. Como resultado de este movimiento, nacieron muchas iglesias llamadas protestantes o evangélicas. Y estas muchas iglesias protestantes comenzaron a llevar los nombres de los reformadores o de sus prácticas predilectas. Cada iglesia nació dando énfasis a cierto punto o puntos de doctrina. Por eso, estas iglesias están tan divididas. Los reformadores tenían el blanco o el objetivo de reformar los abusos de la iglesia romana, pero esto era imposible. Como consecuencia, tuvieron que dejar la Iglesia Católica Romana y establecer sus propias denominaciones. Estos hombres, viendo las corrupciones de la Iglesia Romana y las divisiones y vanos propósitos de las protestantes, comenzaron a abogar por un retorno a la Iglesia del Nuevo Testamento, no con fines de reformar algo de origen humano, sino de regresar a lo primitivo y apostólico. Estos hombres dejaron las iglesias denominacionales de las cuales habían sido miembros y establecieron iglesias de Cristo. Llegaron a ser cristianos nada más. Y eso es lo que somos nosotros. Amarás en los cielos, Él enseña ya. En Eclesiastés capítulo 8, verso 1, Salomón dijo: ¿Quién puede compararse al sabio? ¿Quién conoce el sentido de las cosas? La sabiduría ilumina la cara del hombre, hace que cambie su duro semblante. Para entender entonces sabiduría y doctrina, una pildorita de sabiduría. Recuerda que ayer hablábamos del cooling time please, del tiempo de enfriamiento. ¿Lo ha practicado mi amiga, mi amigo? Si no, hagámoslo hoy. ¿Cuál es la tercera palabra que aprende a decir un niño? La primera es mamá. La segunda, papá. La tercera es deme. Un deme con muchos sinónimos. Cómprame, necesito, tráigame, regáleme, quiero, exijo, etcétera, etcétera. Los hijos son expertos en el arte de pedir porque los padres los miman o los mimamos en demasía y los sobreprotegen. En especial, los padres irresponsables que se sienten culpables y entonces, a cambio, saturan a los hijos con regalos. Es en hogares llenos de amor y por lo mismo de sabia exigencia en los que se aprende a dar y a colaborar. Hogares en los que los hijos son corresponsables y se exigen a sí mismos antes de exigir a los demás. Necesitamos familias unidas en la fe, en el diálogo y en los detalles, donde nadie dice, hago lo que me da la gana. Hogares en los que el hijo dice, te quiero, gracias, yo colaboro con esto. Familias en las que el amor es lo más importante. Por eso, urge hablar mucho de los deberes de los niños y no solo de los derechos. Hogares en los que ninguno de los miembros va a decir, yo soy mío y me mando. ¿Sabe por qué? Porque nosotros todos hemos sido comprados con la sangre de Cristo y le pertenecemos a Él. Usted,
ha aceptado esta compra de Cristo en la cruz? Cristo desde el cielo con benigna voz de amor. Cuando te acercas a la Biblia, ¿entiendes lo que lees? El eunuco le dijo a Felipe en Hechos capítulo 8, verso 31, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? A continuación, nuestro hermano Jaime responde. Hermano, usted ahorita en la disertación dijo que el Antiguo Testamento era solo para los judíos. Pero es que en el Nuevo Testamento dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Ahora, ¿cómo hace uno para saber que era solo para los judíos y no para personas que no fueran judías entonces? Muy sencillo, leyendo la Biblia. Sí. Sí, claro. Ah, qué rico. Es que la solución toda está ¿en dónde? En la escritura. En la Biblia. Amén. Las respuestas en religión, ¿dónde las encontramos? En la Sagrada Escritura. En la Sagrada Escritura. Por eso en la Biblia, no más. Mire, leamos en Deuteronomio capítulo 5. Póngale cuidado. Amén. Deuteronomio capítulo 5, y lo voy a invitar para que usted también abra la Biblia como nuestros queridos oyentes que están al otro lado de los receptores. ¿Sí? Y dice en Deuteronomio capítulo 5, de la siguiente manera. Deuteronomio capítulo 5. Es más, yo creo que en su Biblia debe haber un subtítulo ahí en el capítulo 5. Sí. ¿Cómo dice? Dicen los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Mira lo que dice ahí en Deuteronomio capítulo 5. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo. ¿A quiénes llamó? A todo Israel. A Israel. Oye Israel los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Y añade, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros ¿en dónde? En Horeb. En Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Y empieza a mencionar los 10 mandamientos. Sí. Entonces Moisés está diciendo aquí, en los primeros 3 versículos del capítulo 5 de Deuteronomio, que este pacto de la ley de Moisés, este pacto del Antiguo Testamento, fue un pacto que Dios hizo, no con los padres de ellos que estaban en Egipto, sino con los que estaban ahí en ese momento, ¿en dónde? En el monte Sinaí. En el monte Sinaí. Horeb. Horeb. Usted y yo no estuvimos allá, No. ¿cierto? No, no, no. Jamás. Entonces, ¿qué nos está diciendo Moisés a nosotros aquí? Que este pacto del Antiguo Testamento no fue un pacto que él hizo con nosotros quienes estamos aquí, en el siglo XXI, Sí. sino con los que estuvieron allá en el monte Sinaí. Por eso empieza diciendo en el verso 1, llamó Moisés a todo ¿qué? Israel. Israel. No llamó a los gentiles, porque nosotros somos ¿qué? Gentiles. Gentiles. No llamó a los gentiles a decirle, este es un pacto que Dios está haciendo con los gentiles. El Antiguo Testamento fue un pacto que Dios hizo, fue única y exclusivamente con el pueblo Israel. de Israel. Ni tampoco con los egipcios que venían con ellos, porque de egipcios salieron algunos con ellos. Bueno, con los egipcios que se convirtieron ¿en qué? Ah, judíos. En judíos. Ya. ¿Sí? Pues a ver, entonces, ¿cómo es la cosa aquí? Porque es que hoy en día, hermano Jaime, hay algunas iglesias que practican el sábado. Ellos viven, ¿cómo es que? Celebran el sábado judío. Sí, Y ellos se apoyan en esto. obviamente. O sea que ni siquiera les toca a ellos porque Ah, no son judíos. tampoco. Y si fueran judíos, Si fueran judíos, tampoco. tampoco, ¿cómo Tampoco. así? Porque es que ese pacto que hizo Cristo con él, ese pacto en la cruz, Así lo clavó. lo anuló. O sea que aún si estas personas que guardan el séptimo día fueran judíos, tampoco están obligados a eso. Mire, hermano Hugo, Jesús fue claro cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por quién. Por mí. Por mí. Y los judíos, aquellos que están en Israel, que guardan el Antiguo Testamento, aún no reconocen a Jesucristo como qué, Como Salvador. como el Salvador. Entonces, podrán guardar toda la ley, pero no podrán ser, Salvos. porque el único que ofrece la salvación es quién, El Señor Jesucristo. nuestro Señor Jesucristo. Amigos, no nos confundan, no nos malrepresenten. Creemos en el Antiguo Testamento como palabra inspirada de Dios, pero es una palabra que Dios dio exclusivamente a un pueblo en particular, los judíos. Para nosotros hoy en día, los cristianos, las palabras de Cristo son las que se encuentran en el Nuevo Testamento.
Les hablamos en el día de hoy. Su hermano y amigo Hugo Hernán López. Y Jaime Restrepo, evangelistas de la Iglesia de Cristo. Dios les bendiga y que